Muy bien, hermanos, hermanas, gente de YouTube, vamos a continuar con el análisis. Ya vimos aspectos que son fundamentales, son esenciales dentro de la Biblia. Decir cosas como la que se acaban de decir, que Dios es de carne, que habitó la tierra, que fue niño, que existen varios dioses, etcétera, etcétera. Son cosas que realmente son agregados y no son del Evangelio original. Sí, es un evangelio diferente, es otro testamento de Jesucristo, como dice acá. Y a su vez, a todo eso tenemos que agregarle una historia, una base, donde la Iglesia del Sur se sustenta por una historia, porque una historia tiene que haber. El Antiguo Testamento, nosotros tenemos toda la historia de Abraham, Isaac y Jacob, de las 12 tribus de Israel, de toda la historia de Moisés, de la historia de Jesucristo, de los profetas, de Josué, de José, de Sansón, de David, de Goliat, tantas historias que en la Biblia y se pueden refutar y se pueden comprobar que fueron ciertas, porque cada ciudad, cada nombre, cada personaje se puede, por medio de la arqueología, desempolvar para ver si es cierto. En cambio, en el libro del Mormón también tenemos historias. Vamos a ver si sus historias pueden ser comprobables, como la Biblia misma lo es, con la arqueología y con la ciencia. Por ejemplo, el libro del Mormón, su historia se basa en lo que yo mencioné en el primer video del canal. El registro contiene un relato de que un grupo de gente llamadas los Jaraditas vinieron a las Américas luego de la confusión de la Torre de Babel. Varios siglos después se destruyeron entre sí en el monte de Cumorah alrededor de 2 millones de personas. Luego, una familia judía migra de Jerusalén a América alrededor de 600 a.C. ¿Recuerdan el monte Cumorah que yo les hablé en el video? De arqueología no he encontrado restos fósiles de por lo menos 2 millones de personas muertas. No hay, pero vamos a ir de a poquito y vamos a ir analizando. Esta es la historia esquelética del libro del Mormón. 600 años antes de Cristo viene una persona de Israel, una familia judía migra de Jerusalén a América alrededor de 600 años antes de Cristo. El padre de la familia se llamaba Leí. Ya vimos que en la Biblia, en la concordancia, no hay un nombre de Leí. Lo que sí hay está relacionado a un lugar donde alguien con una quijada, ¿ok? En ese lugar, lo cual ahí se llama Lejí, pero no porque una persona se llamaba Lejí. Y en la Biblia están siempre los nombres de todos, ¿eh? Y el de Leí, no hay ningún israelita llamado Leí en la Biblia. Su buen hijo Nefí engendró un pueblo de gente blanca llamada los nefitas, y ahí volvemos al tema que hablamos en el primer video. Los negritos y los blanquitos lindos, los nefitas. Mientras que los hijos rebeldes llamados Namán y Lamuel engendraron a los lamanitas, maldecidos con una piel oscura por su rebelión. Otra vez el tema de la piel, ya vimos en los videos anteriores que eso no está en la Biblia de ninguna manera. Esto es racismo puro del libro del Mormón. Es lo que yo pienso, en mi opinión, en mi libertad de derecho de expresión, pienso eso. Mientras que dice, si nefitas y lamanitas vivían en un conflicto constante. En el año 34 de la era actual, Jesús visitó a los nefitas, eso no está en la Biblia de ninguna manera, y a los lamanitas luego de su resurrección en Israel. Cuestión que trajo varios siglos de paz entre los pueblos. Pero en un momento dado, el monte Cumorah fue lugar de una gran matanza. Otra vez el monte Cumorah, además de la matanza de los 2 millones que habíamos hablado anterior, ahora otra vez los lamanitas mataron a prácticamente todos los nefitas, excepto un hombre llamado Mormón y a su hijo Moroni. Mormón, un profeta nefita, escribió sobre esta historia y justo antes de su muerte entregó sus escritos a su hijo Moroni. Moroni luego aparece en el año 1824, se le apareció en forma de ángel a José Mir y le cuenta que los hechos están en tablas escondidas en Cumorah en un libro de oro. Ya hablamos acerca del libro de oro, de las tablas, etcétera, que no hay registros, que de los testigos que después se desmintieron. ¿Ok? Entonces estamos en esta situación. Concordancia de la Biblia, puse Lejí y aparecen todos los hechos de jueces. Los filisteos vinieron y acamparon en Judá, extendiendo hasta Lejí. Cuando llegaron ahí, los filisteos salieron de su encuentro y ahí habla de un lugar, pero no habla de una persona. Después arrojó la quijada y por eso aquel lugar se llama Ramat Lejí. Entonces Dios abrió el hoyo que hay en Lejí y Sansón bebió el agua que brotaba del hoyo y se sintió reanimado. Por eso el manantial que hasta la fecha está en Lejí se llama en Ecore. Que así sigue, ¿no? Cuando los filisteos se reunieron en Lejí, donde había un campo sembrado de lentejas, las tropas israelitas huyeron ante ellos. Está hablando de un lugar, vos pones Lejí en la concordancia, te aparecen estos versículos, no más. No te habla de una persona que emigró a América. ¿Por qué se colocó la marca de piel oscura en los lamanitas? Y otra vez el tema de la piel oscura.
Esa fue una marca o señal específica dada por un conjunto de circunstancias. Nefi explicó, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscura para que los lamanitas no atrajeran a los de mi pueblo. Otra vez, no se pueden casar los nefitas con los lamanitas, los negritos no pueden casarse con los blanquitos de ellos, ¿no? Alma dio una explicación similar, la piel de los lamanitas era oscura para que por ese medio el Señor Dios preservara a su pueblo a fin de que no se mezclaran ni creyeran en tradiciones incorrectas. Tradiciones incorrectas como la de los mormones. La verdad que son todos así, tendrían que tener una marca, no de la piel porque no tiene nada que ver la piel, como la de sí, la de Caín y Abel, la de Caín, una marca de que son realmente una organización que entra en la maldición de Gálatas 1, versículo 9. Esa explicación son constantes con otras amonestaciones en las escrituras del pueblo del Señor. No debe contraer matrimonio con los que no son creyentes, ya que la consecuencia de hacerlo ha dado como resultado que muchos de los justos se alejarán del Señor. Así que no te cases con una lamanita. ¿Cuál fue el resultado de la maldición? 2 de Nefi, capítulo 5. Como resultado de la maldición, ser separados de la presencia del Señor, los lamanitas se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia. Eso ya lo vimos en el primer video, así que los lamanitas de piel oscura son ociosos, son astutos, están llenos de maldad. No existen arqueológicamente pruebas de dichas civilizaciones. ¿Existen pruebas de que los lamanitas, los nefitas y los jaraditas existieron? Bueno, los descendientes vivos de los cananeos, identificados mediante análisis de ADN de 3.700 años de antigüedad. La arqueología en esencia tiene, por esencia, el explicarnos si un relato escrito en algún libro fue verdad o no. Nos puede dar destellos, se habla de ciudades, se habla de cosas, se habla de acontecimientos. La arqueología y la ciencia, si bien nosotros actuamos por fe, la arqueología y la ciencia nos da un respaldo para decir, miren, esto realmente, más allá de la fe, es cierto. Los mormones hablan de millones de personas muertas de determinadas ciudades y vamos a ver si la arqueología apoya o no. En esta imagen, por ejemplo, se habla de una de las personas de Canaán, de los cananeos, que habla la Biblia. Sí, de ese lugar existió. Y acá muestran, por ejemplo, un esqueleto de un cananeo que está en la Biblia. Los filisteos, enemigos bíblicos de Israel, venían del sur y de Europa, según un estudio de su ADN. Acá está el análisis también arqueológico de personas que en la Biblia están escritos. Las ciudades, por ejemplo, se habla en el tiempo de Jesús de Capernaum. Acá, por ejemplo, hoy en día existe la ciudad de Capernaum. Vos vas a Israel y desde aquellos tiempos de Capernaum, la ciudad donde Jesús encontró a Pablo y a Simón, los pescadores, los apóstoles, está hoy en día en Capernaum. También Berseba, en la Biblia está el Berseba, y hoy en día, si vos vas a Israel mismo, vas a encontrar que esa ciudad existe. Besaida también es otra de las ciudades que está escrita en la Biblia. Acá te estoy mostrando prueba contundente, más allá de la arqueología, que esas ciudades continúan usando el mismo nombre que en la Biblia estaba indicado hace miles de años. El libro de Mormón, sin embargo, por otro lado, también habla de ciudades, como estas que están escritas acá y existen hoy en día en la Biblia. Y existen hoy en día en Israel. Por ejemplo, en el libro de Mormón se habla de grandes ciudades y de metrópolis importantes, de Nefi, de Manta, de Zarjambla, Sidón, Gersón, Abundancia, algunas de las grandes ciudades de los antiguos de América. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la arqueología de las Américas, la verdadera arqueología de las Américas, donde encontramos, por ejemplo, esto. Esto sí es una ciudad, pero esta ciudad no es en la misma ciudad que hablan del libro del Mormón, porque recuerden que el libro del Mormón es hasta 400 años después de Cristo. Por ejemplo, Palenque, la población creció durante el periodo clásico temprano, 200-600 después de Cristo, y hasta ser una ciudad llegada a ser capital de la región de Hueso, comprendida en la zona de Chiapas y Tabaco, en el periodo clásico tardío 600 o 900 después de Cristo. La más antigua de las escrituras que han sido descubiertas fue construida alrededor del año 600. Es decir que las escrituras más antiguas que se encontraron en estas ciudades son del año 600 y no es de egipcio reformado, sino totalmente diferente, y de estas ciudades son alrededor del año 600, 600, y no tiene ninguna relación con las ciudades descritas en el libro del Mormón. Por ejemplo, y aconteció que el pueblo de Nefi cultivó la tierra y produjo toda clase de granos, de frutos, y se crió rebaños de reses
y manadas de toda clase de ganado, y cabras, y cabras monteses, y también muchos caballos. En el libro de Enos 1, 17 al 26, en el versículo 21 que le estoy marcando, muestra las características de esas ciudades antiguas que habla el libro del Mormón. Acá, por ejemplo, se está hablando de frutos y de animales. Frutos que la América tenían en ese periodo, 600 a.C., hasta 400 después de Cristo, produjo tales clases de granos y de frutos y crió rebaños de reses, vacas. En ese periodo existían las vacas, manadas y toda clase de ganado. Existía el ganado, cabras monteses, también muchos caballos existían en ese periodo. El origen de los caballos salvajes en América llegó a los tribunales. Acá en este repartido de este periodo vieron que acá habla de caballos. También muchos caballos en el periodo 600 a 400 de Cristo, 600 antes de Cristo, 400 después de Cristo. ¿Existían caballos en América? ¿Hay arqueológicamente prueba? No, porque los caballos, según esto y los varios historiadores que saben del asunto, manifiestan que los caballos, por ejemplo en este habla de los Mustang, en un litigio judicial se habló del origen de los Mustangs y como refiere acá, llegaron desde Europa a partir del siglo XVI los animales, los caballos, en la conquista, pese a que los Mustang parecen la esencia de la cultura indígena, siempre asociados a los Sioux y a los Apaches en sus tareas de caza, lo cierto es que son descendientes de animales domésticos que los colonizadores españoles llegaron desde Europa a partir del siglo XVI. Estoy hablando del segundo párrafo de esta nota. La huella de las conquistas, los primeros caballos y yeguas en la Nueva España. Los primeros caballos y yeguas pisaron suelo americano en 1493 durante una de las expediciones de Cristóbal Colón al continente. Estos venían acompañados de otros animales como perros, cerdos, gallinas, cabras y ovejas. Origen del ganado bovino en América del Sur y relación con otras razas. El origen del ganado bovino en América se remonta a la historia de la conquista española. En el año 1521 se inicia la llegada bovina a tierra firme, que tras un proceso de evolución generará una gran diversidad de razas adaptadas al nuevo medio. ¿Existía el caballo y el ganado en el tiempo que el libro del Mormón habla? No hay prueba arqueológica que caballos o ganado existieran en aquellos tiempos. El ganado llega a América con los españoles en el siglo XVI. Por lo tanto, son varias las notas que hablan de que el ganado y los caballos no son orígenes de esta tierra, son traídos de las conquistas que vienen de Europa. Y también tenían caballos, en el libro de Ter, el libro del Mormón, habla caballos y asnos, y había elefantes y curelomes y cumomones. Voy a leer de nuevo. Existía caballos y asnos y había elefantes y curelomes, que andás a ver quién es un curelome, y un cumomomes, curelomes y cumomes, todos los cuales eran útiles para el hombre y más prácticamente los elefantes y curelomes y cumomes. Y así fue como el Señor derramó sus bendiciones sobre esta tierra, que era escogida sobre todas las demás tierras, y mandó que quienes poseyeran la tierra, la poseyeran para los fines del Señor, o serían destruidos cuando hubieran madurado en la inquinidad, porque sobre esto dice el Señor, derramaré la plenitud de mí. Por lo tanto, queridísimos hermanos, habla de ciudades que no están, de animales que en aquellos tiempos no existían, y también habla de curelomes y cumomes y elefantes. ¿Existían elefantes en América? En Mosía, por ejemplo, y empezamos a cultivar a la tierra. Ahora vamos a los cultivos. Sí, con toda clase de semillas, con semillas de maíz, de trigo y de cebada, con neas, con sheum y con semillas de toda clase de frutas, y empezamos a multiplicarnos y a prosperar en la tierra. Mosías 9, de 3 a 19. Estamos hablando del libro del Mormón. Esto es un libro del Mormón. Se dice que el cultivo de trigo en América fue introducido por la colonización inglesa en las tierras conquistadas. Otras teorías plantean que el trigo entra a América cuando inmigrantes rusos lo trajeron a Kansas, Estados Unidos, en la década de 1870. No existió el trigo en la época que en el libro de Mosías de los Mormones dice que había. Porque acá habla de sí que había trigo. Después tenemos, y percibiendo su espada, la saqué de la vaina, y el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable, y vi que la hoja era de un acero finísimo. ¿Existía acero? Los indios tenían espadas. Estamos hablando también de la época de las muertes en el monte de Cumora. Estamos hablando de la época de las manitas y los nefitas, y de los indios y los descendientes de los indios
de Estados Unidos salvajes, y habla que se peleaban y habían espadas de oro y de hierro fundido, acero finísimo. Miren lo que tengo acá, una foto de que los indios en aquellos tiempos, los indios de las Américas, imagínense 200 años atrás, con Artigas, con los gauchos y con los indios y los charrúas y los guaná, tenían espadas. Imagínense, 2000 años atrás, ¿tenían espadas los indios de las Américas? No, tenían puntas de lanza de piedra, como las que estoy mostrando acá. Estos son restos de verdaderas puntas de lanza de piedra. No eran ni de hierro, ni de nada de eso. En el libro de Mormón seguimos agregando cosas que nos dicen, y bueno, tendremos que indagar en la arqueología, si es verdad o no es verdad. Y hasta ahora la arqueología nos ha mostrado que ninguna de las cosas que dicen ellos, como elefantes, caballos, ganado, trigo o espadas de oro o de hierro finísimo, existían con los indios o con los ancestros de las Américas. Y aquí hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llama egipcio reformado, los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Está hablando que los escritos, las escrituras que ellos hacían, porque tenían cultura y hacían escritos, esas civilizaciones pasadas, los nefitas, lo escribían en egipcio reformado. No hay evidencia alguna de escritura hebrea o egipcio reformado en las Américas antiguas. Alma 11.5, hasta el gobierno de los jueces que fueron establecidos por el rey Mosías. Ahora bien, su computación es la siguiente: un cenine de oro, un seón de oro, un shum de oro y un limna de oro, un senum de plata, un amor de plata, un esom de plata y un ontí de plata. Estas son las monedas que usaban los antiguos descendientes de las Américas según el libro del Mormón. Dice, un semún de plata equivalía a un cenie de oro, y el uno o el otro valía una medida de cebada y también una medida de toda otra clase de grano, otra clase de grano. Y estos son los nombres de las diferentes monedas de su oro y de su plata según su valor, y los nombres provenían de los nefitas porque no contaban según el modo de los judíos que vivían en Jerusalén, ni medían como lo hacían los judíos, sino que habían alterado su modo de contar y medir de acuerdo con la voluntad y circunstancias del pueblo de cada generación. Estas son las monedas de las diferentes monedas de su oro y de su plata según su valor. Esto, muchachos, hermanos, hermanas, gente de YouTube, son también elementos para hacernos creer a nosotros que había un mercado en esa grande civilización. Sucedió pues y que existían monedas. Sucedió pues que tras las grandes y tremendas batallas en Qumran y aquí los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado de las tierras del sur hasta que todos fueron destruidos y mi padre también murió a manos de ellos. Y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Y acá un poco de lástima para que nosotros le creamos a Mormón, a Moroni, la historia del Mormón y todo esto que acabo de mencionarlos. Con respecto a la moneda, quiero decir que si uno va y le pregunta a un arqueólogo si determinadas monedas existen o no, según determinados relatos, cuando van a inspeccionar ciudades antiguas, lo primero que encuentran son monedas estiradas por todos lados. Monedas antiguas encuentran apaladas. Cuando encuentran una ciudad vieja, empiezan a escarbar y encuentran monedas. Los aztecas, los mayas, los incas no tenían de monedas como lo que ellos dicen. Cumora Cerro. Pequeño cerro ubicado en la zona occidental, esto yo ya lo mencioné, de cerro, donde murieron mucha gente. Donde murió mucha gente, 2 millones, todos los nefitas a mano de los lamanitas. Dice acá en el capítulo 15, por ejemplo, en Éter, acá miren lo que dice. Millones de geraditas mueren en las batallas. Shis y Coriantum, no sé, millones de geraditas en el cerro Cumora murieron. Acá, por ejemplo, hermanos, les voy a mostrar una foto, por ejemplo, de un arqueólogo. Este señor que está acá es un arqueólogo que encontró uno de los fragmentos del Nuevo Testamento más antiguo que se tiene y está en los museos. Acá estamos ante una verdad bíblica de 2000 años. Acá tenemos restos de lo que fue el segundo templo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra, que iba a ser destruido el templo, y a los 70 años de que él dijo eso, todo el hermoso templo construido o reformado por Herodes se destruyó. Acá, por ejemplo, está en una plancha escrito que iba a ser destruido, y acá tenemos una profecía vista en esta imagen y real, se puede ir a ver, cumplida, una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Se habló de un templo que iba a ser destruido y acá está restos del templo, no quedó nada del templo. Como lo dijo Jesús, piedras derribadas. Recuerden que el muro de los lamentos
que hoy en día está, no es parte del templo, sino que era la muralla que rodeaba el templo. Por lo tanto, la profecía se cumplió en su totalidad. El muro del lamento, el muro occidental que van los israelitas a orar por determinada tradición, que en algunos de los videos los voy a enseñar de qué se trata, no es el templo, sino que era el muro que rodeaba el templo. El templo, en esencia, desapareció. Mire lo que dice acá. Esto es una de las historias tristes de Israel. Como todo, es un pueblo querido de Israel. Yo amo profundamente y tengo la convicción y la sugerencia de nuestro querido Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que fue israelita, que fue judío, y yo no deseo el mal ni para el judío ni para los israelitas, al contrario, deseo que prosperen en su totalidad. Porque una persona que maldice a los israelitas y a los judíos entra en la maldición, como entran los mormones en la maldición de Gálatas capítulo 1, versículo 9, aquellos que maldicen a los israelitas, maldito los que te maldigan, bendito los que te bendicen, dice la Biblia. Por lo tanto, no entremos a tener odio contra un pueblo. Hicieron algo con Jesús, pero no todos. Jesús era judío, los 12 apóstoles eran judíos. Recuerden eso, todos cometen errores, todos tienen derecho a arrepentirse, a reaccionar, a que hay momentos que pueden meter la pata y otros que no. Pero no me quiero ir por las ramas, en otro video hablaré del asunto. Acá, por ejemplo, de la historia de Israel, tenemos la historia de Masada, la conquista de la fortaleza inexpugnable y el suicidio colectivo de Masada. Esto fue una tragedia. En esto que ven acá, era lo que era un templo, era la última parte, después que hubo un desastre bárbaro de los romanos que después que se quemó Roma, destruyeron el templo, fueron a destruir a todos los israelitas, otra persecución más de tantas que ha tenido, y fue en este lugar. Mire lo que dice acá. No morían por falta de abastecimiento. Luego, puesto que la ley judía prohibía el suicidio, cada hombre se encargó de dar muerte a su esposa e hijos. A continuación, sortearon 10 hombres que dieron muerte al resto, y por último uno de ellos mató a los otros 9 antes de suicidarse. Cuando al día siguiente los romanos entraron en Masada, se encontraron con una montaña de más de 950 cadáveres y solo 7 supervivientes, 2 ancianos y 5 niños que se habían escondido, que contaron lo que había ocurrido en la cumbre de Masada durante el asedio. Cuando los romanos entraron a Masada, se encontraron con una montaña de más de 950 cadáveres. Los arqueólogos, cuando excavan esto que ocurrió casi enseguida después de Cristo, en el siglo I, encuentran restos y huesos de esos 950 personas que murieron. Encuentran, y estamos hablando de que en Monte Cumora murieron millones y millones, no encuentran nada. No hay un solo hueso de la historia narrada por ellos. Y yo, Nefi, edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo de Salomón, salvo que no se construyó de tantos materiales preciosos, pues no se hallaban en esta tierra. Por tanto, no se pudo edificar como el templo de Salomón, pero la manera de su construcción fue semejante a la del templo de Salomón y su obra fue semejante y hermosa. Es decir, que en América se construyó, como en Jerusalén existió el segundo templo, en América se construyó otro templo según las especificaciones del Antiguo Testamento. Miren lo que dice acá. Vamos a escuchar, este es un video interesante con respecto a lo que acabamos de leer. En el segundo libro de Nefi 5:16 del libro de Mormón se dice que Nefi y su familia construyeron un templo igual al de Salomón cuando llegaron a América. Aquí dice que Nefi, otro hijo de Lehi, construyó un templo y lo hizo con la misma forma del templo de Salomón. Digamos que eso es cierto y que en la antigüedad se hizo ese templo. ¿En América? En América. Cualquier persona que estudia la Biblia comprende lo crucial que es la oración aquí en Jerusalén, en el monte del templo. La idea de que existiera un templo hebreo en otro sitio que no sea el monte Moria es totalmente imposible. A los judíos no se les permite construir un gran templo en ninguna parte del mundo más que aquí. El libro de Mormón identifica claramente a Lehi como el hijo de José. Y en el libro de Nefi capítulo 5, Lehi nombra a sus 2 hijos como sacerdotes del templo que ellos construyeron. Los sacerdotes que oficien en el Santo Templo deben ser descendientes de Aarón, descendientes lineales de Aarón. El libro de Mormón plantea un problema, pues nombrar sacerdotes que no sean descendientes de Aarón o de Leví está prohibido en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, el libro de Mormón dice que se atiene a las leyes del Antiguo Testamento. Claro, ¿verdad? Cuando le preguntan al rabino israelita, ¿qué le parece que se hizo un templo en América? Dijo, ¿en serio? ¿Me estás hablando en serio? Otra mentira que no entra dentro de la cabeza de los israelitas.
Dios estableció que si hicieran templos fueran en Israel, en Jerusalén. El último gran templo, ¿sabe quién fue? Jesucristo, aunque algunos de ellos no lo entiendan. El último gran templo fue Jesucristo, el que nos da directa conexión con Dios. No existen hoy en día templos hechos por los hombres que nos conduzcan a Dios. Ahora somos nosotros los templos, por el medio del Espíritu Santo, por medio de la salvación de Jesucristo. Sigamos analizando este documental tan interesante. Voy a dejar abajo el link para que lo puedan ver. Es de una Living Hope Ministries. Son realizados por el Mormón, la Biblia versus el libro del Mormón, así se llama el documental, donde tenemos también este tipo de relatos. Miren lo que dice también este arqueólogo. ¿Hay alguna prueba de que los antiguos americanos, entre el 600 a.C. y el 400 después de Cristo, escribieran en placas de metal? No. Se han hallado antiguos escritos de todos los imperios que rodeaban al reino de Israel, aunque no tan abundantes como los manuscritos bíblicos que fueron escritos por los mismos israelitas. ¿Se han encontrado escritos? No, dice el hombre. Acá tenemos otra información de ese documental. Se sabe que la arqueología no miente. Si existió un pueblo en cierto lugar, tuvo que dejar tras él muchos objetos. No existe una situación así en la que un imperio haya sido destruido sin dejar ningún tipo de rastro. Todos dejan sus tumbas o los restos de sus casas o sus templos. Dejan lo que fundaron y dejan lo que destruyeron. Claro. ¿Existen de las famosas ciudades relatos? No existe. Estimadísimos hermanos, les voy a dejar el documental, mírenlo, nutre mucho la Biblia versus el libro del Mormón, para que lo miren, lo analicen y bueno, saquen sus propias conclusiones. Y vamos a terminar con la organización. Vamos a finalizar los videos de estudio y análisis de estas doctrinas y orígenes. La organización está dada por los profetas, por 12 apóstoles y por los famosos, las 70 autoridades. Son 15 autoridades que hoy en día ejercen el dominio intelectual, diríamos, sobre la Iglesia Sud. Son ellos elegidos, son descendencias, algunos han sido descendencias de Joseph Smith, del hermano de Joseph Smith, etc. Este es el profeta y el pastor moderno de ellos, de hoy en día y vivo, con sus dos colaboradores. Es el Russell M. Nelson, y acá tenemos los dos colaboradores a su izquierda y a su derecha, abajo el quórum de los 12 apóstoles, ¿tá? Y la presidencia de los 70, los obispos presentes, y abajo los 70. La primera presidencia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, está dirigida por 15 apóstoles que también son considerados profetas, videntes y reveladores. Es decir, que hoy en día se sigue transcribiendo el libro vivo del Mormón, según ellos, ¿no? El apóstol de más antiguo es el presidente de la iglesia, quien escoge por inspiración a otros dos apóstoles como consejeros. Ahí tenés el apóstol, el sentado y los dos consejeros. Estos tres conforman la primera presidencia, de los cuales es el máximo cuerpo gobernante de la iglesia, parecido al de los testigos de Jehová, ¿se acuerdan? Si decía información acerca de los otros 12 apóstoles, véase el quórum de los 12 apóstoles, el cual es el segundo cuerpo gobernante de la iglesia. Bajo el quórum de los 12 existe la presidencia local, que se encarga de los continentes o países, luego los presidentes de las estacas, que corresponden a las parroquias, y finalmente los obispos y los líderes de las sucursales que administraron los barrios y las unidades locales, que son más pequeñas que los barrios. Va jerarquizándose, pero todos dependen de los presidentes y sus consejeros y del quórum de los otros, de los 12 apóstoles. Título del oficial que preside una organización. El presidente de la iglesia es profeta, vidente y revelador. Y los miembros de la iglesia han de dirigirse al profeta de la iglesia con el título de presidente. Esto está en Doctrinas y Convenio 21.107. Él es la única persona sobre la tierra que tiene la autoridad para hacer uso del ejercicio de todas las llaves del sacerdocio. El presidente, si dice, por ejemplo, ahora sí se puede tomar té y chocolate, se puede tomar. Si él no dice eso, en una revelación, otra vez continuamos con la restricción. El presidente que decida vuelve la poligamia, vuelve la poligamia. Se va la poligamia, se va la poligamia. Entonces modifican los fundamentos bases de su religión a su albedrío. El surgimiento de Salt Lake City, esta es la gran ciudad y sede mundial de la Iglesia Sud, la sede central de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Durante más de un siglo y medio, la gente ha relacionado Salt Lake City, Utah, con la organización religiosa que fundó la ciudad en 1847, lo que entonces era un remoto lugar de refugio, porque se fueron porque por la poligamia los habían corrido de donde estaban, de allá, cerca de Nueva York.
Hoy día es la sede mundial de una fe en aumento con miembros en la mayoría de los países. Esto está sacado de la iglesia. Vamos a ver qué nos cuenta esto. Nos muestra dónde está Salt Lake City, Utah. Tenemos el planeta Tierra. Nos dirigimos, veo que está del centro para la izquierda, antes ellos estaban para la derecha. Ahí está la ciudad Salt Lake City, fundada por fundadores de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Vamos a movernos para ver si nos podemos encontrar dónde está ese templo que les indiqué recién. Acá está, por ejemplo, el mapa, las ciudades. Esto lo pueden ver en Google Map o en Google Earth. Lo pueden bajar y ahí está. ¿Ven acá? Ahí está el templo. Vamos a buscarlo. Ahí está. Miren, miren. Acá está. Se puede ver allí. Ahí está el templo y ahí está cercano donde les mostré recién la foto. Este es el templo, maqueta del templo, lo vamos a ver ahora cerca. Esto lo pueden ver en una página de YouTube que se llama Que Nada Te Detenga. Miren qué interesante lo que dice. Esta maqueta es una representación del templo principal, que no nos dejaron entrar, porque es exclusivo para miembros de esta religión. Y no Pero todos. no todos los miembros pueden entrar. Hay unas ciertas reglas que deben de cumplir. Y no todos los miembros llegan a ese objetivo. Tenés la iglesia, pero no todos pueden entrar. Ojo, el famoso, ahí está. Lo ven allí a la derecha. Y ahí está la maqueta. Si vas a Salt Lake City, tenés un museo enfrente. Bueno, es la sede mundial de ellos, ¿no? Acá tenemos un video donde lo podemos ver. City. Y Salt Lake City es la ciudad más poblada del estado de Utah, con una población de 189.314 habitantes, que fue contada en el 2012. Mi ciudad tiene 24.000 habitantes, la ciudad de Pando, de Uruguay. Ese tiene más, ¿eh? No tenemos un Salt Lake City, no tenemos un templo tan grande. Y las cosas que hacen, la cara oculta de los mormones, la pueden encontrar en ese canal de Buda Samurai. Voy a dejarlo abajo. Cosas que se pueden hacer en ese templo. Miren qué interesante. Y las cosas que pasan en el templo de ellos. Miren qué lindo. Interesante, ¿no? Reproducción fílmica de ceremonias mormonas secretas que ni la mayoría de los mormones jamás ha visto. Y aquellos que las han presenciado han jurado nunca revelar estos secretos bajo pena de muerte. La ejecución de la pena de muerte es representada con el dedo pulgar derecho debajo de la oreja izquierda, pasándolo por sobre la garganta hasta la oreja derecha y dejando caer la mano al costado. Los que hemos pasado por el templo hemos jurado solemnemente consentir que nos corten la garganta y que nos arranquen el corazón y otros órganos vitales. La ejecución es representada pasando el pulgar rápidamente a través del cuerpo y dejando caer los brazos a los lados. En la boda en el templo mormón, los novios son unidos por una eternidad en rituales similares a los de los masones. Sin esta ceremonia, nadie puede entrar ante la presencia de Joseph Smith y ser convertido en Dios. Hail, Ray, Air. Hermano Pratt, teniendo la autoridad, te lavo en preparación para tu consagración, por y en representación de John Kimball, quien falleció para que tú quedaras limpio de la sangre y pecados de esta generación. Bradford, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de Elisa Barrett. Elisa Barrett, quien falleció para que quedes limpia de la sangre y pecados de esta era. Te lavo la cabeza para que el cerebro quede despejado y activo. Tus ojos para que puedas ver y discernir entre la verdad y el error. Miles de ceremonias ocultas son realizadas por los muertos para que ellos también reciban los beneficios del mormonismo. A los mormones se les estimula para que tengan comunicación con los muertos. Y no es raro que demonios personificando a los muertos se les aparezcan a los mormones diciéndoles que ellos se han convertido al mormonismo en el mundo de los espíritus. Esta es una ceremonia. Estamos viendo un video de un documental que nos narran las cosas que hacen adentro del templo. Estamos como investigando. Acá tenemos otra cámara oculta. Esto es una cámara oculta real de lo que hacen en el templo. Vieron que tienen esas vestimentas blancas para entrar al templo, tienen que estar así. Hasta el calzoncillo y eso tiene. Y la bombacha de la mujer tienen su estructura para poder entrar ahí. No solo ahí, sino en la vida. Esto lo saqué de New Name Noah. Una de las ceremonias hechas en el templo.
Ustedes pueden encontrar estos videos ocultos que se filtran para que ustedes puedan ver. Que lo que les acabo de mostrar es cierto, sí existen determinadas formalidades y ceremonias. Miren lo que acá nos dice. Resumen de doctrinas. Entonces, doctrinas mormón. Lo voy a dejar abajo. La cara oculta de lo mormón. Miren qué interesante lo que dice este video. Vamos a verlo. Vamos a ver. Es un pequeño resumen de los 4 videos que estoy haciendo de ello. Para que analicen las barbaridades de esa nueva, de ese Nuevo Testamento que ellos manifiestan. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolo. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los 2 hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el Libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la Tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la Tierra desde la estrella base Kolo, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el Libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina.
año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. Pequeño resumen, lo puede ver en el canal, lo voy a dejar abajo para que lo miren y podamos reflexionar si es o no es un evangelio diferente. Un dibujito animado con bastantes doctrinas anatemas que esta gente de la iglesia sigue. Hermanos, seamos cristianos de verdad. Vamos a hablar serio, más allá de dibujitos. Todos estos 4 videos están dedicados para aquellos que quieran seguir el camino de luz. Con humildad, con respeto, tratemos de buscar la sabiduría y nos cerremos en no dejar entrar doctrinas falsas y nos guiemos en el conocimiento pleno de lo que en la Biblia dice. La Biblia está desde Génesis al Apocalipsis, toda la verdad establecida. Lo he dicho en estos 4 videos. Esperemos que les instruya lo que el video ha dicho y hayamos crecido en esto. Recuerden, Jehová uno es, Deuteronomio capítulo 6, capítulo 1 de Gálatas, no que haya otro, sino que no hay ningún otro evangelio. Si un ángel del cielo te predica un evangelio diferente, o aún los apóstoles o que sea, caiga en la maldición de anatema. Lo dije miles de veces, hermanos, hermanas y gente que sigue a los mormones. ¿Ustedes quieren entrar en la condenación del anatema? De este versículo que estoy leyendo acá, viendo acá, o no. Estamos hablando de la salvación de verdad. ¿Le vas a creer a un José Smith y a un Brigham Young que para fundamentar sus ideas generó esto? Por favor, hermanos. El anatema en el griego antiguo es prohibición religiosa de cosa o persona o excomulgación. Acá está la parte del 331, es el anatema, anadesma, Strong griego 331, anadesma de 392, prohibición, concreto, cosa, persona, excomulgada, anatema, maldición. No entremos en eso. En Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, ¿vamos a escuchar a José Smith o a Jesucristo? ¿O al Hijo? Concentrémonos solo en la Biblia, no agarren otra cosa fuera de la Biblia. Y por más que me digan, no, nosotros seguimos la Biblia, somos mormones pero seguimos la Biblia. No, todas esas doctrinas que están llevando adelante no están en la Biblia. Están en el libro de Mormón, en Doctrina en Convenio, en la Perla de Gran Precio, en el libro de Abraham, de Nefir, historias esas. No hay una prueba científica o arqueológica que diga que es cierto todo lo que ustedes dicen.
En Corintios 1, 22, 24 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quédate con el poder y la sabiduría de Cristo, de la Biblia, no de otras cosas. En 2 de Corintios capítulo 11 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Por lo tanto, acá es una crítica de Pablo a los corintios, hermanos. Es decir, vamos a recibir como necios otras doctrinas y no la de Cristo. Si vas a ser un cristiano, si vas a creer en Dios, créelo con buenos fundamentos, no con inventos o fábulas. Porque en capítulo 22, si alguno añadiere de Apocalipsis a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Vas a arriesgar tu eternidad en agregando cosas a la Biblia o quitando cosas? ¿Es en serio? ¿Crees en Dios? Temele, porque el temor de Dios es parte esencial para recibir el amor pleno. Porque si amamos a alguien, no le faltamos respeto inventando cosas de ese alguien. En 1 de Timoteo capítulo 1 y capítulo 4 dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios. En el versículo 13 ahí abajo dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué? De las cosas que estaban escritas. No hay más cosas que esas. Y hay que ocuparnos, escudriñar, analizar, pedir sabiduría para entender lo de la Biblia, no de otras cosas. Si querés entender la Biblia, le entender la Biblia con la Biblia. Con tu razonamiento. Dios te dio tu cerebro para que razonares, que hables con otros compañeros, con otra gente, con alguien que sepa de esto y analícenlo juntos. Escuchar lo que te dicen ellos. Y si te dicen algo que está fuera de la Biblia, es anatema. Si te explican, no, porque esto está escrito por fulano de tal, o porque esto ya no se usa más porque era en aquellos tiempos, o esto era para hacer una cosa. Si la Biblia está escrito, es sagrado, hermanos. Respetemos la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo, capítulo 3. Otra vez Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto es parte de los nuevos tiempos que estamos viviendo, los tiempos estos. Sí, Jesucristo de los últimos tiempos sí son de estos que están acá, engañadores y doctrina de demonios. Jesús es su opinión sobre las falsas enseñanzas. En la levadura de los fariseos, Mateo capítulo 16 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mired, guardado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogiste? Ni de las 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. No podemos tener doctrinas extrañas como cristianos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió a él, le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones? Modificamos lo que nos dice la Biblia por tradiciones humanas, porque Dios no mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre, y el que bendiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si vas a seguir a Dios, no sigas los mandamientos de José Smith. O si vas a una iglesia cristiana, no sigas un mandamiento de iglesias que no son de la Biblia, porque si no vas a ser como Jesús dijo a los fariseos y a los saduceos, hipócritas. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondió él, le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echada a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Más allá de la hermosa parábola y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de que los fariseos por tradiciones humanas se tenían que lavar las manos para comer y como hipócritas señalando la paja ajena no veían su propia viga, tu discípulo no se lava la mano y él le dijo, son unos hipócritas, le agregan cosas a Dios que no están, tradiciones, cosas que no corresponden. Por lo tanto, después terminó diciendo, las cosas que contaminan realmente al hombre no es lo que uno come o cómo lo come, sino las cosas que uno dice o hace, porque eso contamina, porque viene de dentro del corazón. Jesús, como siempre, gran líder, y vieron que tenía autoridad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es decir, que los que no están en la verdad, en el Evangelio y en la Biblia, sino con doctrina diferente, no están en la verdad. Y si no están en la verdad, están con el diablo, con vuestro padre el diablo. Cuando hablas mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Última reflexión. ¿Por qué necesitamos profetas? Dice acá, ¿no? Y volvemos a los mormones. Dios ama a todos sus hijos y por esa razón nos exhorta tan fervientemente mediante sus profetas, así como nosotros queremos lo mejor para nuestros seres queridos, y ahí habla acerca de los profetas y que ellos tienen la potestad de modificar cuando quieren las enseñanzas bases de la Iglesia Sud. Las inestimables intuiciones de Dios al género humano se encuentran en la Biblia, en el libro de Mormón, Doctrina y Convenio, la Perla de Gran Precio. Además, el Señor nos habla a través de sus siervos, como lo hará de nuevo en la próxima conferencia general. A todo aquel que se pregunte si eso es real, que pudiera preguntarse, ¿es posible que Dios nos hable hoy? De corazón lo invito, ven y ve. Lean las palabras de Dios que se encuentran en las Escrituras, escuchen la conferencia general con un oído dispuesto a oír la voz de Dios dada a través de sus profetas en los últimos días. Es decir, lo que yo les hablé de esa organización. Muchachos, por favor, por lo que yo el Señor mando y revoco conforme me plazca, y todo esto recaerá sobre la cabeza de los rebeldes, dice el Señor. Por consiguiente, revoco el mandamiento dado a mi siervo Thomas B. Massad y Ersa Tair, y doy un mandamiento nuevo a mi siervo Thomas. Por tanto, permanezca con ellos mi siervo en sección 56 de Doctrinas y Convenios. Los profetas revocan como se le dé la gana. Hablando pronto, acá lo dice clarísimo. Revoco y arreglo como se me dé la gana. Por consiguiente, revoco el mandamiento dado. El Señor mandó y revoco conforme me plazca. Conforme me plazca. ¿Qué les parece? Acá tenemos una conferencia. Este es de un canal de YouTube que se llama Pesquisas Mormonas. Acá tenemos, nos dice que veamos las conferencias. Miren las conferencias para escuchar a Dios. Miren qué interesante esta conferencia. Esta fue dada hace muy poquito, este año. Miren. A que ocupen su lugar en el estrado. Miren, escuchen. Miren lo que es eso. Ahí van a subir. Ahora escuchen. Ahora lo que dice la mujer está gritando 3 veces es Stop Protecting Sexual Predators, que significa dejen de proteger a los depredadores sexuales. Ahora miren en esta parte aquí, cuando la mujer empieza a gritar, cómo se levanta aquel pelado este. Miren la cara que pone. Y buscando la fuente, ¿no?, de esto en el sitio de la iglesia, a que ocupen su lugar me en el doy estrado. con que está un poquitito diferente. Uno fue en vivo y el otro después
subido a la página principal. Miren acá. Falta algo, ¿no? Lo censuraron. Pero miren, el pelado todavía reacciona. No lo pudieron borrar el pelado ese. Y no hay ningún... ¿Vieron? Eso son las conferencias. Ahí es donde Dios escucha. Miren, se enojó ese hombre. Miren lo que es esto. Es impresionante el órgano que tiene para la hermana que toca el teclado en la iglesia de los domingos en Barros Blancos. Miren lo que es ese órgano. Ese órgano con esos tubos inmensos. Lo que hace, cuánta plata mueve esa organización. Dios cambia de opinión en sus profecías. Como dijo, le cambia de opinión a cada rato. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hebreos 13 y 8. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca aprovechan a los que se han ocupado. Jesucristo es el mismo siempre, no cambia de opinión. Lo que nos dijo en el siglo I es vigente hoy y va a ser vigente mañana. No va a cambiar. Si ustedes ven una doctrina en la Biblia que a ustedes les molesta, Jesucristo no cambia de opinión, es el mismo siempre. Y si lo dijo a través de sus apóstoles, eso sí es cierto y queda ahí firme en la Biblia. No podemos cambiarlo, porque como dice la Biblia, ¿queremos agradar a Dios o queremos agradar a los hombres? Así que Jesucristo no cambia de opinión, como hacen los profetas mormones que cambian a diestra y a siniestra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Números 23, 19. No es así Dios, como anda. Amados hermanos, Santiago, el discípulo Santiago, hermano de Jesús, muy querido por mi hija Milagros. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en los cuales no hay mudanza ni sombra de variación. Es recto, es recto. ¿Ok? Podemos negociar con él algunas cuestiones en las oraciones, como alguna vez hablé a la iglesia de Barros Blancos, pero él en su doctrina es recto, no hay mudanza. La salvación de Jesucristo viene gracias a ese sacrificio y gracias a la humildad de nosotros de reconocer nuestros pecados. No hay mudanza, no se modifican las cosas. El discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Eclesiastés 12, 13. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, aquí termino Doctrinas y Orígenes de los Mormones. Fue extenso, fue largo, disculpen, pero son tantas doctrinas que tienen que de alguna forma quise demostrar que no es un mismo evangelio la Biblia con la religión de los mormones. Si sos mormón, te aconsejo que leas la Biblia, te sientes en la Biblia y te reúnas con gente que estudia la misma, con iglesias que se desarrollan en ella y no con otra cosa, porque si no estás cayendo en la maldición de Gálatas capítulo 1, versículo 9. Queremos que todos podamos razonar. Analicé la doctrina lo máximo que pude. Sé que hay más doctrinas y podríamos hablar más de cosas que no están en la Biblia, pero para que quede claro, en crecimiento hemos visto que realmente no es lo mismo decir que existieron dioses, que Jesús tuvo esposas, la poligamia, los hechos reales, de tantas cosas, los documentales que les referí van a quedar abajo, las series que les recomendé, hermanos. Pidamos a Dios ayuda para poder salir de oscuridad, para seguir creciendo en conocimiento, para que nos abra los ojos si los tenemos ciegos, y para no creer en fábulas ni en mentiras, sino arrimarnos a ese Jesús de Nazaret que vino de una vez y para siempre y que no cambia de parecer y podamos guiarnos junto a Él ante el Padre Dios, el Padre Celestial que dicen los mormones, el verdadero Padre Celestial, no un hombre de carne, no un hijo de Dios y de otro Dios y de otro Dios, sino el verdadero, el único, el inigualable, el del principio hasta el fin. Los quiero, hermanos, suscríbanse al canal, compartan si les gustó, gracias por estar ahí. Fuerza, ayuda a los que fuerza, pidan ayuda a Dios para tener conocimiento, para hacer las cosas de Dios, acercarse a una iglesia.
guíen por el corazón y la sabiduría de Dios, vayan con personas que conozcan, comparten sus inquietudes. Si son mormones, pregúntenle a sus referentes acerca de este video y consúltenle si es verdad o no es verdad. Tenemos que siempre remitirnos a la Biblia. No existen tres tipos de cielo donde los que se casan en el templo van a ir al cielo y van a estar con Dios y el Padre, y los otros solo van a estar con Jesús y los otros solo con el Espíritu Santo. No existe eso, no está en la Biblia. Si hay algo que ustedes se aferran y no está en la Biblia, entonces están incurriendo en un grave error, y como dice el Apocalipsis, pueden ser quitados del libro de la vida o le pueden venir las plagas al mismo. Esperemos que no se me enojen, que reflexionemos, somos amigos todos, queremos todos extraer luz. Esto es un consejo, no es para señalar y decir ustedes son malos, nosotros somos los buenos. La idea es crecer todos en espíritu y que todos vayamos al cielo. Razonemos, leamos la Biblia, pidamos sabiduría y bueno, razonemos para ver si es correcto o no. Nos vemos, hermanos, en el próximo video. Saludos desde Uruguay al mundo, de cristianos con amor, desde Uruguay al mundo, peregrinando con amor. Gracias por estar aquí.